Para continuar con lo que habíamos hecho el día de ayer sobre este archivo, datos ejemplo base, habríamos logrado tener la información de la tabla dinámica en esta tabla que hemos creado artesanalmente, que está vinculada con un slicer de filtro, un segmentador de datos, que nos va a permitir traer la información del mes que querramos según el objetivo que tengamos acá, ¿no? Entonces eso nos va a permitir tener el porcentaje y ya luego acá es cuestión de formato, si quieren, ¿no? Le podríamos poner acá un formato condicional y decir, resáltame los mejores, ¿no? Bueno, ya es cuestión de gusto, ¿no? O sea, de cómo quiero presentar la información. Es, es eso, ¿no? Esta es una forma de hacerlo. También habíamos visto que podemos incorporar en Power View y acá comenzar a hacer las gráficas y tener acá los filtros. Estos son filtros de la vista. Podríamos poner filtros para todo el conjunto de objetos o bien poner también varios objetos acá y que estos vayan interactuando con otros. Cuando vamos colocando varios objetos, en este momento solo hay uno, vamos a poner enseguida unos más. Al seleccionar estos elementos del objeto, van a causar un filtrado o un resaltado sobre los otros objetos. Esta parte de acá que tenemos en el gráfico nos muestra los filtros que tenemos habilitados. Podemos hacer como un zoom de esta vista, ampliando el objeto, el visualizador, y poder revisarlo a profundidad o a más detalle. Por otro lado, acá también podemos poner otros objetos que ya son más decorativos, ¿no? También podemos aumentar cuadros de texto, imágenes, eh, algunos objetos, ¿no? Entonces, eso es para poder darle una mejor presentación a nuestra vista, a nuestra presentación en Power View de nuestra información. Vamos a continuar con el armado de nuestro modelo de datos. Habíamos quedado en incorporar los precios a nuestra estructura de ventas. Acá tenemos un problema y lo vamos a resolver de dos formas. Yo necesito traer el precio que lo tengo en el formato no tabular y el precio que lo tengo en el formato tabular. Si yo traigo el precio acá, lo puedo hacer de las dos maneras, desde esta o desde esta. Vamos a hacerlo de la forma no, de la forma que no es la moderna, ¿no? Es decir, utilizando fórmulas. Para ello, me voy a valer de esta tabla, porque esta es la mejor para uso de fórmulas, en la cual yo identifico el producto y por la fecha de facturación traigo el precio. Y eso se hace de esta forma. Para traer el precio de este producto en esta fecha, yo hago una función que sería índice, luego le indico de dónde, de la tabla de precios, de toda la tabla, luego le digo en qué número de fila,
Para ello utilizo coincidir. Coincidir, voy a buscar el valor del código de producto. Eso me va a indicar que estoy buscando el código. Ahora en la matriz buscada, sería en la tabla de precios. Solamente le digo la columna de los precios. Y la coincidencia que estoy haciendo es la exacta. En este caso, que estoy buscando el producto 5540-79.0, lo encontraría acá y sería el caldo de pollo de 24. ¿Sí? Sería el registro 205. Si vuelvo a la fórmula acá y voy a abrir la herramienta de ayuda, me estaría dando el 205. Entonces estamos bien, está ahí. Ahora debo indicarle a qué fecha corresponde la que estoy buscando. Sí, Eric, dime. Me perdí en la parte de coincidir. Hola, ¿me escuchas? Sí, después te repetimos, Sí, vamos a continuar con la creación de la fórmula. Acá estoy con índice, he puesto donde, estoy trabajando sobre toda la tabla, luego estoy colocando coincidir, en coincidir estoy buscando el código de producto solamente en la columna de producto con coincidencia exacta, vuelvo a índice y ahora el número de columna. Para el número de columna estoy yo buscando, en este caso estaría haciendo un coincidir nuevamente. ¿De qué? ¿Qué valor voy a buscar? Voy a buscar la fecha. ¿Dónde la voy a buscar? En la tabla de precios, pero sobre la cabecera, todos los encabezados. Acá voy a tener un problema. La coincidencia no va a ser exacta, porque acá el 1 de enero lo tengo, pero quizás el 2 de enero no, el 3 de enero tal vez, y otro no, ¿no? Para el coincidir tengo tres tipos de coincidencia. 1, 0 y -1. ¿Qué pasa cuando es 0? ¿Qué pasa cuando es -1 y cuando es 1? Cuando el valor que estoy buscando es exacto, justo el que quiero, utilizo 0. Vamos a ver qué pasa si utilizo 0. Le doy a aceptar. Acá me falta cerrar un paréntesis. Y no me encuentra en ningún caso. Pero acá, ojo, en mi tabla de precios, yo tengo el 1 de enero del 2019 y no me lo he encontrado. Eso se debe a que estos valores son fechas, pero en mi tabla estas fechas son texto. ¿Se acuerdan que les había dicho de que esto estaba, o sea, yo le cambié a formato número y no se convirtieron en números? Entonces eso está raro, ¿sí? Entonces acá esto está representado como texto. Se ven como fechas, pero en realidad son textos. Y cuando yo trato de buscar un valor numérico en un listado de textos, pues no me da, ¿no? Entonces, acá vamos a hacer una conversión. Podemos utilizar acá la función texto y decirle que este valor, que es numérico, se represente en el formato de día, mes y año.
Entonces, ahora sí, para estos dos casos, que es 1 de enero, sí me trajo los precios. Voy a bautizar esta columna con precio. Pausemos acá y denme alcance. Revisemos la fórmula, ¿sí? Y acá, díganme si no están pudiendo lograrlo, porque acá vamos a volver a, tenemos que hacer de que todos los precios coincidan con las fechas respectivas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo acá? Hemos comenzado por la función índice. La función índice, como primer argumento, tiene la tabla entera. En mi caso se llama tabla 4. Ustedes no sé si se llama tabla 4, tabla 5, tabla 1, ¿no? Ustedes tienen que seleccionar toda y les va a dar un nombre de tabla. Dentro del argumento número de fila, utilizamos la función coincidir. Entonces, dentro de la función coincidir, entramos a la función coincidir, estamos buscando el código de producto. ¿Dónde? Dentro de la tabla 4, pero solo en la columna código de producto. En esta. Tipo de coincidencia exacta. Habíamos visto de que nos trae el valor correcto. Volvemos a la función índice y nos vamos al segundo argumento, que sería coincidir nuevamente. Pero este coincidir ya trabaja sobre la fecha con los encabezados. Pero la fecha, en este caso, el dato que metemos, es un dato en formato fecha. Pero donde lo buscamos es un conjunto de datos que esté en formato de texto. Entonces, lo correcto es convertir el valor buscado en un texto y ahí sí nos los va a encontrar. En este caso, nos devuelve la tercera posición, es decir, 1, 2, 3. Aquí lo encontró. Por eso nos trae el precio de esta columna, la función índice completa. Hemos utilizado la coincidencia exacta, con 0, pero en este caso podemos utilizar o bien 1 o bien -1. ¿Qué pasa si utilizamos 1? Le doy a aceptar. Entonces con la opción 1 me ha traído unos valores. Vamos a ver qué valores me está trayendo. Para el 1 de enero me ha traído 14. En el caso del producto 554079.0, que habíamos visto que era el producto de la línea 205, ¿no? Entonces 14 me trajo. Para el caso de este producto, vamos a buscarlo, me está trayendo 79.3. Vamos a buscar ese producto y me trae el precio de 79.3. Fíjense, este precio me está trayendo. Cuando la fecha que tenemos acá es 2 de enero. Entonces, creo que no. Se está trayendo un precio que no corresponde. Vamos a poner -1. ¿Y qué me está trayendo? Me trae, en este caso, las coincidencias exactas me trae bien, pero en este caso me está trayendo textos. ¿Sí? O sea, es decir, me está trayendo la descripción. Sí, detergente
1, triple acción, limón. ¿Ya? Entonces, está bien la línea, me trae la fila correcta, pero estamos teniendo problemas acá con la fecha y el precio que debería traerme. ¿Eso a qué se debe? Bueno, vamos a hacer un paréntesis acá y vamos a entender bien la función coincidir. ¿Ya? Voy a borrar, no, dejémoslo ahí. Simplemente me voy a venir acá a un lado y vamos a trabajar con los datos de las fechas. Si yo hago un coincidir, el valor que estoy buscando, en este momento voy a colocar una fecha, entre comillas, 01 quebrado 01 quebrado 2019. Este lo estoy buscando en esta lista de datos. Y acá tengo tres escenarios. Menor que, coincidencia exacta o mayor que. Estoy colocando menor que. Como estamos hablando de texto, entonces es un problema para mí el texto, porque todos estos textos tienen un mismo valor. No es lo mismo números que los puedo ordenar de forma ascendente y descendente que los textos que se ordenan de forma alfabética. En el caso de estas fechas, todos deben tener el mismo valor, mientras que código de producto y descripción tienen otro valor. Acá primero será código, luego descripción. Y bueno, si bien las fechas se pueden ordenar ascendentemente y descendentemente, no es lo mismo que los valores numéricos. Ese es el problema. Entonces, si yo coloco 1 o -1, no va a poder identificar cuál es mayor y cuál es menor, pero sí coincidencias exactas. Por eso solo en las fechas correctas encuentra el dato respectivo. Para corregir esta situación hay que hacer un truco. Y no se trata de esto. El error no está acá, sino en esta tabla. Lo que hay que hacer acá es decirle valor de estos textos. Eso nos convierte esas fechas en valores numéricos. Veamos. Perdón, esto debería ser valor de la celda C1, no de esta referencia. Esto lo copio. Y ahora sí nos ha dado valores numéricos diferentes, ¿verdad? Estas los puedo convertir en fechas. Y estas fechas, que ya son valores numéricos, las voy a pegar acá por valor. Ahora les puedo decir estas fechas, bueno, o las dejo así, no me importa, o si quieren, forzamos el formato. Pero como son cabeceras, se forzan a hacer texto. Es que esta es una tabla. Y ese es el problema de esta tabla. Va por la cabecera, fíjense, trata de convertirla en texto y la alinea a la izquierda. Entonces, esta tabla la vamos a tener que convertir a rango. Para ello nos vamos a diseño y la convertimos en rango. Ahora sí, nuevamente copio estos valores
y los puedo pegar acá por valor. Y ahora sí, me respeta el formato de fecha. ¿Qué ha pasado en esta hoja? Estaba trabajando con tablas en formato de estructurado y ahora va a convertirse a formato de rango. Veamos si está bien las referencias. Entonces, estamos buscando en el rango de precios, sí, se convirtió correctamente. Acá estamos buscando en coincidir el código de producto, sí, correcto, en el rango respectivo, está correcto. Bueno, todos los cambios los hizo perfectamente. Ahora, si colocamos coincidencia exacta, perdón, ahora ya no necesitamos este texto para la función, porque ya son fechas y se está buscando en fechas. Ahora acá, si colocamos -1, que es menor que, nos estaría buscando, veamos qué valor está buscando en la función coincidir. Estamos buscando este valor, lo busca en este rango y con tipo de coincidencia 1. Y nos trae el 3 para este caso. Y en este caso, que está buscando el 2 de enero, no nos lo encuentra. Nos sale ND. Si colocamos 1, nos trae el resultado 3. Ahora sí, este sí está bueno, porque es mayor que. Y es 71, ya no es 79. ¿Sí? Entonces, este que es 2 de enero, está bueno, porque me trae la tercera columna. Y va a cambiar recién a cuarta columna cuando la fecha sea 1 de abril. Veamos si esto funciona. Vayamos bajando esto hasta abril. Acá estamos en abril. Acá nos dice 16, pero veamos si es la cuarta columna. Para eso nos vamos a esta parte de la fórmula y sí, ya es la cuarta columna. Ahora sí está todo ok. Nos está trayendo el precio correcto porque está buscando la fecha que sea mayor que. Es decir, cuando la fecha ya es igual o mayor, me trae este de acá. ¿Sí? Perdón, este de acá. Hasta la siguiente. 1 de julio va a ser esta columna. 1 de noviembre va a ser esta columna. Y así en adelante. ¿Se entiende el concepto acá? ¿Qué estamos haciendo? A través de la función índice coincidir, estamos verticalizando el dato del precio, trayéndolo acá, a esta tabla. Ahora para acá sacar el total, lo único que tenemos que hacer es igual a las unidades multiplicado por el precio. Pausemos un momento para que ustedes lleguen a este mismo punto. Vamos a ver el otro método. Bueno, hemos creado una lista de precios tabulares a través del Power Query.
en el cual no existían estas dos columnas, ¿verdad? Estas tres columnas. Bueno, volvamos al Power Query, nos vamos a datos, entramos al editor de Power Query, no he seleccionado una tabla, nada, solo he abierto el Power Query. Acá tenemos un problema, el origen está buscándome la tabla 4 y la tabla 4 desapareció cuando la volvimos en rango. Acá una pausa, esto debería volver a llamarse tabla 4. Damos control T y nos fijamos de que esta tabla se llame tabla 4. ¿Listo? Volvemos al Power Query o como se tenga que llamar en el caso de cada quien. Seguramente muchas de las cosas que hicimos hace rato han podido dejar de funcionar, ¿no? Pero no nos importa porque este es otro método. Bueno, acá tenemos esta tabla 4, que nos trae los precios y nos los convierte de este formato a este formato, al formato tabular. Buenísimo, ¿no? Lo que vamos a hacer es crear una referencia. Esta sería ahora nuestra versiones. De estas versiones, para que me quede yo con solamente la fecha y un índice, lo que voy a hacer es seleccionar la columna de fechas, irnos a agrupar por, y le voy a decir que me agrupe por fechas. No importa qué operación cree, le doy a aceptar. El recuento que me ha creado simplemente es el número de registros que tiene para cada fecha. Este no me sirve, yo lo quito. Le voy a decir agregar columna y le voy a crear una columna como índice desde 1. Esta sería la columna índice de versión. Entonces ahora ya tengo mis fechas en este formato y mis versiones en este formato. Ahora voy a crear una combinada, si quieren, para poder hacer todo lo que vimos hace un momento. Para ello voy a comenzar a traerme desde el Power Query, desde el Excel. Esto lo puedo cerrar, le voy a decir que lo cargue. Me va a crear una hoja de versión. ¿Sí? Yo necesito ahora, fíjense de que esto se fregó, ya no sirve. Entonces las voy a eliminar, ¿no? Para no confundirnos. Ahora esta la voy a cargar al Power Query. Datos, desde la tabla, que es mi tabla ventas. Y ahora acá yo quiero traer el precio. Tengo acá mi tabla de precios, tengo mis versiones, tengo mis ventas. Yo necesito traer el precio. Para ello, hay varias formas de hacerlo. Una de esas es traer la versión también acá
y luego hacer una combinación. Esta va a ser mi tabla precios. Voy a ponerle acá precios T, para que no se llame tabla 4. Vamos a incorporar acá entonces vamos a poner en el formato fecha, que queden en el mismo formato. Voy a traer mi versión acá. Para eso tengo una forma de agregar columna. Puedo agregar una columna condicional. Y acá, si la columna fecha es anterior o igual a, y acá voy a decirle acá yo necesito hacer algo para traerme la tabla versiones. Y cuando esa versión sea igual a esa fecha, recién me traiga el número de versión. ¿Ok? ¿Lo puedo hacer acá? No. A ver. Vamos a crear una combinación de consultas. Voy a combinar las consultas. Ventas con versiones. Acá digo, quiero combinar versiones con mi tabla ventas. Si yo le coloco que esta versión es igual a esta fecha, la fecha de la versión es igual a esta, fíjense de que solo coinciden 79. Y ese es el caso de la coincidencia exacta. ¿Se acuerdan de la coincidencia exacta que habíamos visto con las fórmulas? Esta es la misma. Esa es la misma situación acá. ¿Sí? Entonces, no nos estaría funcionando este caso. No podemos hacer una combinación de tablas porque los datos no coinciden. Entonces, la solución puede ser una intermedia. Tengo mi tabla versiones que se va a actualizar automáticamente. Tengo mi tabla precios que ya está en formato tabular. Acá me faltaría aumentar igual una versión y luego la combinada de ambas, ¿no? Entonces podemos hacer una solución intermedia que combine mis fórmulas de búsqueda y referencia con mi Power Query, de tal forma que esto sea automático de aquí en adelante. Voy a ponerle cerrar y cargar. Esta es mi tabla ventas. Esta tabla ventas nueva. Voy a aumentarle la versión. Y esto es con buscar B. Este valor en mi tabla de versiones. Con coincidencia exacta no funciona, tiene que ser coincidencia aproximada. Luego mi columna combinada. Bueno, eso ya lo podemos hacer a través del Power Query también, o ya lo podemos hacer acá. Depende de ustedes, ¿no? Depende de cada quien. Combinada ya sería entre el código de producto con la versión. Nos vamos a nuestros precios tabulares. Esto
veamos de que funcione con versiones, con esta, que es la que se actualiza automáticamente. Y listo. ¿Sí? Con eso, bueno, versiones desaparece, perdón, versión, este ya desaparece, ya no lo necesitamos, es el que se creaba artesanalmente. Esta la podemos rebautizar. Y ahora sí. Entonces, esto, cuando le aumentemos un precio, veamos, ¿qué pasa? Vamos a crear una nueva columna con precios diferentes. Voy a ponerle una fecha diferente. Sería 1 de septiembre para mi caso. Y acá le vamos a aumentar un boliviano a todo. Para que veamos la diferencia. Si me voy a versiones, por ejemplo, le doy clic derecho a actualizar. Me dio un errorcito. Que no pudo convertirla porque esta fecha está mala. Ahora sí. Me voy a versiones. Le doy clic derecho a actualizar. Y me aparece la versión 12. Bien, acá. Si me voy ahora a mis ventas. De ventas. Nos vamos a ¿qué fecha era? 1 de septiembre del 2021, ¿no? Ahí. Entonces tengo que aumentar ventas del 2021. Hay un bloque de datos de año 2021 para aumentar. Vamos a aumentarlo acá abajo. Ventas 2021. Abro el archivo. No llega hasta septiembre, pero bueno. Esto lo pegamos acá abajo y fíjense que se autocompleta todo esto de acá, ¿no? Y en el caso de que coloquemos algo de no sé, el 3 de septiembre del 2021, me trae la versión 12, ¿no? Entonces, sí está funcionando. ¿Se dan cuenta? No es necesario hacer un mantenimiento manual de todos los procesos intermedios. O sea, va a funcionar. Esto es algo que es una combinación entre fórmulas de búsqueda y referencia, pero el núcleo principal es haberlo pasado por esto, por el Power Query. El Power Query me lee estos datos, me los convierte en la tabla en formato tabular, de esta extrae las fechas, me las indiza, esto es porque coloca un índice, y este ya es mi input para crear las nuevas versiones en mi búsqueda de precios. Acá solo faltaría ponerle la columna precio, que es la búsqueda. Lo podemos hacer así o ya lo podemos hacer con
con el mismo Power Query, ya depende de ustedes. Volvemos esto a ponerlo al Power Query. Y vamos a combinar consultas. En este caso, quiero combinar el de ventas 2, porque ya es diferente, con la combinada, con la de precios. Falta acá. Tengo que traer mis precios con la versión, precios versionados. Entonces, mi precios tabular, ¿sí?, que tiene este de acá, voy a también llevarlo a mi Power Query. Exacto, le digo combinar consultas en mi tabla ventas 2, combinar consultas, por la columna combinada, con la combinada. Le doy a aceptar. Y acá solo me interesa el precio. Luego puedo agregarle una columna de multiplicación. Selecciono mis dos columnas de unidades y precio y le digo multiplicar. Y este sería el total. Voy a inicio y le digo cerrar y cargar. Ahora, algo que también podemos hacer es hacer desaparecer todas las que están de más, ¿no? Porque con tantas consultas que vamos haciendo, se va llenando nuestra hoja. Hemos visto de que no necesitamos tenerlas todas cargadas acá. O sea, como hojas, como tabla de datos, no es necesario. Ya lo habíamos visto al inicio. Simplemente pueden quedarse en el modelo. Y también, si nos venimos acá, perdón, cerrar y cargar. Entonces nos va a hacer aparecer todo lo que hayamos hecho. Y tengo el precio. De esta misma hoja, yo ya no necesito la versión esta, ¿no? La combinada, no la necesito. Vamos a darle un poco de limpieza a mi presentación. Vamos a irnos al editor de Power Query sin necesidad de apuntar a ninguna tabla. Yo no necesito ya esta. ¿Sí? No necesito estas. Tengo que ver con cuáles me quedo. Y básicamente me debería quedar con esta. De esta yo no necesito la versión. No necesito la combinada. Pasa con esto. Ah, no, perdón. A ver. De esta es, ¿no? Sí, esta es. De esta no necesito ni la versión ni la combinada. Entonces las quito. Esta fecha la pongo en formato de fecha.
Todas estas tablas que son intermedias, vamos a moverlas a un nuevo grupo. Vamos a decir intermedias. Entonces, esta es una tabla intermedia. Estas versiones es una tabla intermedia. Esta de ventas era una tabla intermedia. Y esta es una que queda como final. Y aquí podemos indicarle que estas tablas son solo con propósitos de transformación de la información, ¿no? Para que cuando alguien quiera revisarlo, no las elimine o las cambie. Y esta es con la que nos quedamos. Cerrar y cargar. De esta forma tengo estas tablas intermedias que ya las puedo agrupar y no me estorban en la visualización. Y yo trabajo directamente con esto. ¿Qué les parece? Vamos a comenzar a crear KPIs. Los podemos crear directamente en el Power Query o los podemos crear en el Power Pivot. Vamos a verlos en los dos lugares, ¿no? Vamos a empezar por el Power Query. Nos vamos acá. Como hemos creado estas tablas intermedias, podemos crear tablas que nos permita tener resúmenes de datos. Voy a crear una referencia o una dúplica de esta tabla, depende qué propósito queramos hacer. En primera instancia voy a hacer una referencia, porque todo lo que se obtenga de esta tabla es lo que quiero que me afecte a continuación. Esta tabla referida de la tabla de ventas, vamos a poner tabla de ventas base. Esta tabla podríamos crear la venta por producto, ¿no? O ventas por producto por fecha. Puedo agrupar esto y decirle una agrupación por fecha y por código de producto. Quiero que me haga un total. Que me haga la suma de las unidades. Me haga un total. Ese sería total unidades. Y un total monto. Me haga la suma igual de el total. Entonces esto está por fecha, para que luego pueda hacer una gráfica por producto, donde tengo las unidades y el monto. Esta es una forma de comenzar a crear tablas de las cuales yo voy a crear gráficas. Depende qué quiero medir, voy a crear varias de estas, ¿no? Entonces, esta sería ventas por fecha, producto. Puedo crear las que yo necesite. Acá utilizar recuentos, ¿no? A ver, vamos a hacer otra en base a esta misma. Vamos a crear una referencia igual y puedo decirle ahora agrupar por, en este caso quiero por el vendedor. Avanzado,
quiero agrupar por vendedor, por fecha, quiero igual, la cantidad sería total unidades, me haga la suma de las unidades y la suma del total facturado. Bueno, de esa forma voy haciendo este análisis. Luego puedo hacer productos vendedor, ¿no? ¿Cuántos productos va vendiendo cada vendedor? Bueno, ya esto es creatividad o requerimiento del modelo de negocio. ¿Qué necesito evaluar? No sé cuántos saben ustedes de manejo de KPIs. Cada área de trabajo maneja su set de KPIs. Cada empresa maneja diferentes KPIs, ¿no? El tamaño de las empresas, la orientación que quieren darle, orientación comercial, orientación financiera. Entonces, poco les podría dirigir a un punto donde les diga, estos se tienen que medir. No es correcto, a no ser que les estén haciendo una consultoría, ¿no? Entonces, simplemente les estoy dando las herramientas de cómo crear dimensiones de análisis. Bueno, ya sabemos cómo hacer el uso en la herramienta del Power Query. Esta es una forma de hacerlo. Lo voy a cerrar y cargar. Me voy a ir a esta tabla de ventas 2, y la voy a llevar a mi Power Pivot. Veamos si está enlazada a mi modelo de datos. No, porque la tenía con esta tabla venta. Entonces, esta la voy a eliminar y la voy a reemplazar por esta, que es la que ya tiene precio. Vendedor con vendedor, código de producto y la fecha con la fecha. Este total unidades quedó obsoleto porque estaba trabajando con la anterior tabla y ahora trabajamos con esta. Vámonos a la lista de datos. ¿Qué puedo hacer acá? Puedo sacar indicadores como en la tabla ventas, puedo sacar un contar, el código de producto,
Acá no se olviden ponerle un nombre. Puedo sacar un ratio, decir cuántos productos he facturado por vendedor, cantidad, precio, ¿no? Y sacar su margen de venta por vendedor. Puedo hacerlo por fecha, ¿no? Y bueno, hay diferentes herramientas basadas en lo que se llama el DAX. Una de estas podría ser el comparar versus el periodo anterior. Podríamos decir eh, venta mensual va a ser igual a la suma. Tengo que ponerle acá un cálculo. Perdón, acá es con 2 puntos. Venta mensual. 2 puntos igual. Calculate. ¿Qué quiero sumar? Voy a sumar las unidades donde el periodo de tiempo sea al del año anterior. Acá venta mensual del año anterior. O venta año anterior directamente. Veamos cómo trabaja esto cuando lo vamos a poner en una tabla dinámica. Si yo agarro y le digo, quiero los periodos de tiempo acá, quiero la cantidad, a ver, serían las unidades, por vendedor, y si le digo cantidades de venta del año anterior, ¿cómo trabaja esto? Fíjense, a ver, ¿cómo lo mostramos? Fíjense, acá tengo las ventas actuales para el 2019 fueron 279, para el 2020 fueron 471. Si vemos la columna D, que dice venta año anterior, acá se está visualizando la del 2019. Obviamente para la línea 2019 no hay un dato, porque no tengo información del 2018. Entonces, a partir de esto, yo ya podría hacer un cálculo de porcentaje de alcance versus el año anterior, ¿verdad? ¿Se ubican? Sí, totalmente, esto es súper útil. Versus previous year, año anterior. Claro, previous year. Ahora,
en el mismo periodo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que, si te fijas, febrero del 2019 es 17, entonces febrero del 2020 aparece acá este 17. Entonces, no solamente trabaja en año, previous year, sino es same period, previous year. O sea, mismo periodo de tiempo, año anterior. Hay varias herramientas de tiempo. Hay un manual de todo lo que se puede hacer con el DAX. Esto ya es DAX. Se los voy a compartir enseguida para que lo vayan revisando y se vayan interiorizando a profundidad, ¿no? Una pregunta acá, Javi, y estas comparaciones versus años anteriores, meses anteriores, ya dependiendo de lo que uno quiera, ¿podemos también expresarla a nivel de comparación y de porcentaje? Claro, Por, enseguida vamos a hacer ese mismo. Vamos a volvernos al Power Pivot, lo quiero como porcentaje, ¿no? Entonces, a ver, acá tengo las cantidades, ¿sí? Voy a agregar el porcentaje que acaba de pedir Gabriel. Entonces, acá yo puedo decir porcentaje de cantidad versus año anterior. Va a ser 2 puntos igual a ¿qué? Acá tengo un problema. Yo tengo, antes de meterlo a una fórmula, yo tengo que tenerlo como medida. Las unidades acá son un campo. La venta año anterior es una medida. Yo necesito crear una medida de estas unidades, primero, para poderla meter acá. Porque si no, acá tendríamos que poner sum. A ver, vamos a ver si nos trabaja. No trabajaba, creo que con la actualización del 2019 sí funciona. Los que tienen 2016 solamente, tal vez no les va a dar. Vamos a ver. Sumar, acá le digo, cantidad. No me permite ver. Tabla, estamos, estructura, tabla ventas, unidades, ¿no? A ver, dividido, acá hay que ponerle divide. Vamos a borrar esto, vamos a poner divide, el numerador es cantidad de producto, no existe la ventas, unidades, entre ventas año anterior. Lo cierro ahí, cierro ahí. Este era sum. A ver, sigue siendo acá la suma de las divisiones. No es necesario poner sum. Divide directamente. A ver qué error me está dando. No funciona. Entonces tengo que crear las ventas actuales. Para las ventas actuales, voy a decirle cantidad o venta actual. Va a ser igual a la suma de ventas unidades. A eso me refería.
Entonces, ya tengo las ventas actuales, tengo las ventas año anterior, y acá lo único que tengo que decirle es de ventas actuales. Y quiero que se vea en porcentaje. Me vuelvo a la tabla dinámica. Me va a aparecer acá el porcentaje. Y lo agrego acá. Vamos abriendo esto por meses. Bien. 16 de 17 es 94. Y bueno, 69 de 6 es 1150. Sí se puede. Estas son las medidas. Vamos a crear un KPI en base a estas medidas. Puede ser en base a la medida, por ejemplo, este porcentaje. Si está dentro de estos parámetros, que los puedo reajustar, puedo cambiar el semáforo y le doy a aceptar. Entonces me ha creado este semáforo acá. Este lo vamos a agregar. Lo destiqueamos y lo volvemos a tiquear y aparecen ya los iconos. Depende de cómo hayamos configurado para que se muestren estos iconos, ¿no? Pero básicamente es esto. Está súper útil Harry, pero y cuando esto vamos a ir alimentando mensualmente, simplemente es actualizar. Acá sí, es lo bello, ¿no? Ya has hecho Sí. todo, ya has hecho todo acá. Lo único que hay que hacer acá, de aquí en adelante, es venir acá. ¿Sí? Por ejemplo, hace rato que hemos hecho, ¿dónde estamos? En la tabla ventas. ¿No? Si esa es tu tabla, acá, fíjate, voy a aumentar una venta de la fecha de hoy, no sé, de Dafne Rivas, de un producto X, y voy a ponerle un número grande, ¿no? De actualizar. Ya me aparece acá. Ah, no, perdón. ¿Qué hizo? La borró. No es ahí donde hay que aumentar. Creo que es acá. A ver. Sí, acá. Eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Dónde hay que aumentar las cosas. Luego me voy acá a ver. Le voy a dar en actualizar todo.
y me debería chupar todos los datos que haya pegado, ¿no? Correcto. Y si me voy a mi tabla dinámica, que la perdí, no sé cuál es. ¿Dónde está? Acá está. Dafnera, ¿no? Sigue cargando. A ver. Ah, pasa que mi tabla de fechas, vamos a revisar la tabla de fechas. Eso es otro factorcito acá. Vamos a diseño, ¿dónde está? Power Pivot. Vamos a administrar. Vamos a revisar nuestra tabla calendario. ¿Hasta qué fecha está corriendo? Como esto se ha creado en base al modelo de datos inicial, ¿sí? Solo nos ha cargado fechas del 19 y del 2020. Entonces, acá lo que hay que hacer es una actualización de esta tabla de fechas. Nos volvemos a diseñar. Vamos a ver el código de esta tabla de fechas, actualizar el rango. Y ahora esto ya debería tener fechas hasta el 2021. ¿Sí? Esto es un pequeño problema de utilizar la opción de tabla de fechas. Esto también se puede crear a través de código y que sea un poco más automático. Esperemos un momentito, está actualizando. A ver. Acá nosotros le decimos que sea hasta diciembre del 2021. Listo. Le damos a aceptar. Y ahora sí. Volvemos a nuestro Excel y ya tiene nuestras fechas del 2021, nuestras ventas del 2021. Entonces, si vemos de Dafne, está esa venta grande que le puse, ¿no? Ese pequeño pero, ¿no? En el Excel es un poco más manual el tema de las fechas, ¿no? Pero tampoco es muy complicado, ¿no? Con decirle actualizar el rango de fechas, nos aparece este cuadro de diálogo en el cual nosotros le decimos de dónde a dónde va a tener, considera el análisis que estamos haciendo. Vamos a aceptar, es una sola vez que se tiene que hacer al año esta actualización, pero bueno, no es menor el tema, hay que saber que se lo hace, ¿no? ¿Está bueno?